Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Invitarle a que me acompañe hoy porque tenemos a Rosalinda Flores hablando de un tema medular en la creación de negocios, la planeación estratégica y financiera para poder establecer un negocio. Así es que acompáñenme, esto es 30 minutos, comenzamos. Bienvenida, Rosalinda. Qué gusto volvernos a encontrar aquí en 30 minutos. Muchas gracias, Leti. Pues es un gusto venir a platicar contigo y para tu público. Pues temas que considero son de interés para tomar en cuenta en este caso, por si queremos aperturar algún negocio, ¿no? Sí, fíjate que dicen que, año nuevo, planes nuevos, estrategias nuevas, y siempre existe la posibilidad de convertirnos en empresarios. Es una actividad que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Siempre he querido ser empresaria y siempre he salido trasquilada, pero es justo por lo que tú dices, cero planeación. Sí. ¿Qué sería lo primero que tendríamos que observar al momento de empezar a madurar la idea de establecer un negocio? Fíjate que como bien ahorita antes de comenzar platicábamos, si bien hay casos de éxito así como suerte, ¿no? Que finalmente a veces en eso nos basamos en decir, no, pues si le fue bien a él, pues me tiene que ir mejor a mí, ¿no? O sea, te estás refiriendo a gente que de repente saca un anafre, se pone a hacer gorditas en la puerta de su casa con cero planeación, con 3 pesos, y de repente hace un boom y al rato ya tiene sucursales. Exacto. Casos de éxito, pero que son como golpes de suerte. Golpes de suerte, como el sacarte la lotería casi, sí, ¿no? Exactamente. Pero la realidad de los negocios no es así, ¿no? Generalmente sí tenemos que basarnos en una planeación previa de entrada para ver si el negocio que estamos pensando que es negocio es un negocio como tal, ¿no? O solamente es una idea de mantenernos por ejemplo, de oficios, ¿no? Finalmente, lo que sí hay que hacer al inicio es empezar a ver los costos que me va a implicar poner un negocio, ¿no? Todo lo que tengo que invertir, si tengo que invertir en mobiliario, si tengo que invertir en maquinaria, si tengo que invertir en un local, en una remodelación, en rentas, ¿voy a pagar rentas o tengo un espacio propio donde voy a colocarme? Todo eso lo tenemos que prever. De entrada, ¿cuánto necesito para iniciar el negocio? Muy bien. Sí. Acabas de mencionar en este comentario algo que también me ha llamado mucho la atención. Dijiste, ¿voy a poner un negocio o voy a vivir de un oficio? Sí. Pareciera que es lo mismo, pero no, ahora que tú lo dices. No, efectivamente, de un oficio, sé trabajar la madera, puedo trabajar con la madera y hacer algo redituable para mí, pero si yo no hago que tenga más personas que me ayuden a hacer el desarrollo de un mueble o de una serie de muebles, finalmente lo que voy a lograr es mantenerme yo, ¿no? Pero no voy a lograr tener más allá de un sueldo que podría yo estar ganando en otra parte. Eso sería lo que se llama y se conoce comúnmente como autoempleo. Exactamente, ese es autoempleo. Ajá. Es el autoempleo, ¿no? Pero para hacer un negocio, entonces tenemos que ir más allá. Sí tenemos que hacernos colaborar de gente en el nivel del que estemos hablando, ¿no? O sea, requerir empleados. Exactamente. Muy bien. Sí. ¿A partir de cuántos? ¿Puede ser un solo empleado y ya se considera una empresa tal cual? Sí, porque finalmente ya tenemos a alguien más que nos colabore a generar más ingresos. No es lo mismo que yo genere los ingresos por mí sola, a que tenga 2, 3, 4 personas que me ayuden a generar ingresos, que obviamente ahí es donde tiene que haber el crecimiento del ingreso, ¿no? Y donde sí se vuelva un negocio como tal. Claro. Sí. Hablaste de, una planeación estratégica y financiera. Sí. Ese es el tema finalmente. Pero para planear y para establecer, digamos que un camino, un seguimiento para el establecimiento de justamente de la empresa o del negocio, primero tendríamos que tener, me parece que sería el primer paso, un común estudio de mercado. Saber
si nuestro negocio va a ser productivo, porque mucho del fracaso, creo, es que uno es soñador. O, a ver, Pues dime. digo, ahora sí que en la experiencia que me ha tocado, mucho del fracaso es ver que el de enfrente puso algo que le generó, que sí le generó una ganancia, y entonces pues yo me voy a poner lo mismo, ¿no? O voy a hacer algo similar, Entonces realmente cuando ves algún negocio exitoso, cuando ves ya tiene 4 o 5 negocios alrededor de lo mismo. Entonces lo que hace es disminuir las ganancias para todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en base a nuestras habilidades, si vamos a empezar desde un aspecto personal, ¿qué es lo que podemos hacer? Generar un negocio. ¿A qué nos dedicamos? ¿Para qué somos buenos? ¿No? Irnos desde ahí. O inclusive para las ventas, ¿no? Digo, hay personas que son muy buenos para vender, sí. ¿no? Son muy buenos para vender, y por ejemplo, esas personas que son muy buenas para vender, a lo mejor no saben producir algo. Por ejemplo, hablamos del negocio de la madera, ¿no? O sea, no saben hacer un producto, pero saben venderlo muy bien. Bueno, entonces ellos a lo mejor, una vez que conocen el mercado, hablamos ahorita de las llantas, ¿no? De llantas, de venta de farmacia, por ejemplo, hay químicos que son muy buenos, conocen toda la parte de las patentes, qué productos son mejores, ¿no? Tienen que conocer ese sector, y ese es al que nos tenemos que dirigir, ¿no? Sería fundamental que el que va a establecer un negocio conozca a fondo el tema sobre el que va a establecer esta empresa. Sí, digo, si vamos a partir de un negocio pequeño, sí. Digo, obviamente, si nos vamos a pensar en las grandes empresas, pues hay quienes ven la oportunidad de negocio y tienen el dinero y dicen, voy a invertir en esto, ¿no? Y contratas personal que conozca, exactamente, ¿no? Entonces digo, ese es otro ramo. Acá estamos hablando de la gente que quiere poner un negocio y que quiere tener utilidades y ganancias de su negocio. Entonces ahí sí se tiene que partir de la experiencia, de qué sabemos, a qué nos dedicamos, y sobre eso irnos en esa línea, porque finalmente todo lo demás también tiene que tener un conocimiento. Digo, si vamos a hablar de un negocio bien establecido. Sí, claro. Pero a ver, entonces, empecemos. Sí. Punto número 1. Sí. Quiero ser negociante. Punto número 1. ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué analizo? Ok, habíamos partido de todo lo que yo necesito en lo que voy a invertir, ¿no? De entrada, hacer un presupuesto de cuánto necesito para invertir. En todas estas, hablamos de mobiliario, de maquinaria, de equipo, de instalación, de adecuación de instalaciones. ¿Podemos hablar de un restaurante? De un restaurante. A ver, vamos a pensar en un restaurante pequeño, no sé, unas 10 mesas. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver todo lo que es el equipo de la cocina, ¿sí? Todo lo que es el equipo de trastes, todo lo de las mesas, todo lo que implica la higiene, porque bueno, para esto, si vamos a poner un negocio bien establecido, pues nos piden toda la parte de control de higiene, ¿no? Claro. Tiene que haber baños, sí, ¿no? Tiene que haber baños, tiene que haber todo lo necesario para los baños, ¿sí? Y el local, estábamos hablando del local. Permisos. Los permisos que tenemos que sacar. Y bueno, eso es todo lo que conlleva la inversión para ese negocio. Ahí la inversión también comprende la contratación del primer personal. Bueno, hablando del primer punto, ese es mi primer punto base. O sea, el primer punto entonces es todo el mobiliario, todo lo que requiero para poner mi restaurante. Exactamente. Bueno, es punto número 1. Punto número 2. Punto número 2 es de qué tamaño va a ser mi negocio, cuántas personas necesito, y sobre todo, si yo estoy trabajando y me voy a salir para dedicarme al negocio, ¿cuánto necesito yo para vivir? ¿No? Pues sí, claro. ¿En qué tiempo vamos a lograr una estabilidad de los ingresos del negocio? Y entonces, bueno, ¿cuánto necesito yo para vivir y cuánto necesito para pagar a mis empleados? Ok, aquí hay, me parece que un aspecto que podría diferenciarse según el caso. Sí. No todo mundo cree que es conveniente incluirse en la nómina. ¿Sí?
Sin embargo, yo el otro día vi un programa de estos de tanque de tiburones, y lo has visto sí. seguramente, ¿no? Y los empresarios, los grandes empresarios decían, es que te tienes que pagar. Claro. Tú tienes que Claro. recibir un salario. Entonces, Exacto. tendríamos que contemplar el personal que vamos a necesitar para cubrir el funcionamiento de estas 10 mesas de las que hablábamos al inicio. Que hablaremos, digo, pensando en ese restaurante, pues Ajá. a lo mejor necesitamos 2 personas, ¿no? La persona de cocina y la persona que apoya las mesas. Ok, un mesero y una cocinera. Ajá, y digo, obviamente yo me estoy incluyendo en esas actividades del restaurante, ¿no? Las compras, el cocinar, hacer todo eso, tengo que ser un empleado más en ese. O sea, estamos en ese hablando momento. ya de 3 empleados. Exacto. ¿Cómo establezco mi sueldo, por ejemplo? O el sueldo de los otros. Digo, en función, mi sueldo tiene que ser en función de mis necesidades, porque ese es un problema de los pequeños negocios, ¿no? Que todo el tiempo viven de la caja del negocio, ¿no? Y realmente van y sacan todos los días, sacan dinero del negocio, y al final no se dan cuenta cuántos están gastando. Digo, y ya estamos hablando de un negocio establecido. Sí, que hasta se comen las ganancias, ¿no? Exactamente, ¿no? Ese es uno de los problemas para el crecimiento del negocio, que el dueño se termina comiendo el negocio. Muy ¿no? bien. Entonces, establecer lineamientos muy claros Muy acerca de claros, los empleados. sí. En el gasto de empleados, ¿qué tendríamos que observar? Por supuesto el sueldo, pero ¿qué El más? sueldo y lo que son las prestaciones de seguridad social. Digo, seguimos hablando de un negocio establecido. Sí, ¿no? claro. De un negocio establecido donde vamos a dar de alta a nuestros empleados en el Seguro Social. Ahora, Sí. esto es lo que comprende a la planeación financiera. Ahora, lo que se refiere a permisos, el SAT, el régimen y todo esto, ¿qué tendríamos que observar? Sí, ahí regresamos al restaurante, necesitamos los permisos de municipio, que el permiso de municipio contempla también lo que es las instalaciones, la verificación de las instalaciones por parte de Protección Civil, ¿no? Y todo eso tiene un costo. El alta en el SAT no tiene un costo, pero bueno, ya significa que cuando menos de mis empleados tengo que pagar a lo mejor retenciones, ¿no? A lo mejor. Pero sí la parte de seguridad social. Entonces, todo esto va sumando, ¿no? Hacemos una gran suma de cuánto es mi necesidad para iniciar un negocio. Y posterior tenemos que identificar en cuánto vamos a vender. ¿Qué vamos a vender? Vamos a vender pizzas, vamos a vender hamburguesas. ¿Qué vendemos, muchachos? Comidas corridas. Comida corrida. corrida. Vamos a vender comida corrida, entonces tenemos que establecer el precio de mi menú. ¿A cuántas personas tengo que venderle yo diariamente durante un mes para obtener un ingreso que me permita cuando menos pagar esta parte de los sueldos y mi propio sueldo, ¿no? Y entonces, bueno, la realidad de los negocios, digo, por lo que muchas veces fracasan estos pequeños intentos de hacer un negocio, digo, aunque guisamos muy rico, ¿no? Y a todo el mundo les encanta nuestra comida, pero finalmente no hicimos un buen presupuesto. ¿Qué pasa después de 6 meses? Que ya no me alcanza para vivir a mí, ya no me alcanza para pagarle a los empleados, ¿no? Y ya no me alcanza para pagar la renta, agua, luz, teléfono, lo que tengamos. Y entonces tenemos que cerrar. Y toda esa inversión se pierde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digo, si no tenemos un gran capital, hacer ese proceso de planeación y sobre todo nosotros como dueños, ceñirnos a ese sueldo que nosotros nos medimos en la planeación, ¿no? O sea, si dijimos que vamos a ganar 5, 10, 15 mil pesos, eso es a lo que nos tenemos que ceñir, porque si no nos vamos acabando. Sí, como si fuera otra persona la que nos pagara el sueldo, ahí no podríamos echar mano de más, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer cuentas y ver si eso nos va a funcionar, suponiendo que vamos a tener no sé, 30 comidas diarias, en cuánto lo vamos a dar, hacer la medición en un presupuesto, ponerlo en un presupuesto. Ahora, ya establecí mi negocio, o estoy estableciendo mi negocio más bien, ya sé cuántas comidas corridas debo de vender para que la nave más o menos vaya, Sí. Pero finalmente es difícil que un negocio recién establecido reporte ganancias. Sí. Digo, tú hablabas de los golpes de suerte y sí, todos hemos visto una hamburguesería o una
no sé, taquería que de repente abre y ese día hay colas para entrar y permanece así por años. Sí. Pero realmente no es la realidad de los negocios. Sí. ¿Cuánto tendría que contemplar en dinero para mantener a flote mi negocio, mi restaurante, un tiempo prudente que me lleve al periodo en que yo empiezo ya a recibir un producto, Una ganancia, ¿no? del sobre negocio. el negocio. Tendría que ser de 6 meses a un año. O sea, Que tengo que sobrevivir. Que tenemos que sobrevivir con nuestro presupuesto, con lo que, de hecho, hay que destinar, digo, si en lo que es la parte de equipamiento y la instalación son 100,000 pesos, pues a lo mejor necesito otros 100,000 adicionales para sobrevivir esos 6 meses, ¿no? O sea, pero entonces, si mi negocio me está costando entre todo lo que los gastos, me está costando 20,000 pesos mensuales, entre Sí. el sueldo del mesero, de la cocinera, el mío y la renta. No, está muy poquito, 20,000 pesos, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerle 30,000. 30. 30,000 pesos mensuales. Entonces, tendría yo que tener, adicional a la inversión inicial, algo así como 300,000 pesos para aguantar por lo menos 10 cuando meses. menos la parte lo que tenemos que contemplar es la parte de los sueldos, nuestro sueldo y la renta. Eso es lo básico que tendríamos que estar midiendo. Bueno, y comprar mercancía, ¿no? Sí, obviamente, que esa es parte de la inversión inicial, ¿no? Ah, ajá. Dentro de esa parte se me olvidó. Dentro de la inversión inicial es la compra de mercancía. Vas comprando, vas gastando y de lo mismo que vas generando al inicio, pues vuelves a restablecer la parte de la mercancía. Pero generalmente lo que nos ahoga es la parte de los sueldos y las rentas, ¿no? Eso es lo que te ahoga. Digo, si no tienes que pagar renta y tienes un espacio personal, un local personal que no tengas que pagar, eso te va a aminorar este trayecto, ¿no? Que estamos hablando de los 6 meses al año, que más o menos en la experiencia de los negocios que me ha tocado ver, son las cantidades que se necesitan, ¿no? ¿Qué tan importante es invertir en un estudio de mercado, por ejemplo? Porque el ojo de buen cubero yo estoy segura que no funciona. No funciona. Pues realmente sí hay una falta de cultura, ¿no?, empresarial precisamente para identificar. Por eso comentábamos de lo que es el estudio de mercado es importante, y esta parte que yo les comentaba de la planeación, se puede hacer lo que es un plan de negocios, ¿no?, que finalmente me da todas estas bases que necesito, todo lo que yo necesito de activos para iniciar, todos los dineros que necesito en los activos, cuántas personas, qué es lo que van a hacer las personas, cuáles van a ser las funciones de las personas que me ayuden, ¿no?, mis propias funciones, a qué me voy a dedicar, para ver si realmente, más vale que pierda, que no es perder, es una inversión en un plan de negocios, 20, 30, 40,000 pesos, a que pierda 300,000 pesos, ¿no? Y todavía peor cuando pides prestado para iniciar un negocio. Sí, caray, porque ¿no? entonces ahí sí ya te lleva el tren. Sí. Ahí quedas endrogado. Exacto. Empiezan a correr intereses generalmente, sí, y tú no tienes con qué pagar. Exactamente. Entonces, y te acuerdas del negocio por años, ¿no? Exactamente. O sea, tú sales del negocio, te pones a trabajar de nuevo y para seguir pagando. Para seguir pagando y se queda ahí, ¿no? Toda una deuda que tuvo un fracaso porque no hubo un proceso de planeación, ¿no? Entonces, volvemos a la parte de poder tener un documento o un estudio, o yo mismo lo puedo hacer. De hecho, aquí las ventajas ahorita de que ya hay un montón de información en internet, claro, donde podemos hacer, cuentas y ver si eso va a ser un negocio y va a valer la pena, y hacer un estudio de mercado serio. Sí es una inversión importante, que sí sería muy importante hacer estos 2 estudios antes de iniciar un negocio. Es que cuando uno circula por las calles, de repente ves que abren negocios que dices, es un negocio bonito, es un negocio, pareciera que pudiera ser muy productivo. Sí. Sin embargo, por ejemplo, está mal ubicado. Ajá. Tú a veces nada más de pasar y ver
caray, pusieron un salón de belleza, se me ocurre, ¿no? Sí. En una zona en que se están construyendo, no sé, casas, por ejemplo, Sí. pero cuya construcción va a llevar mucho tiempo, se está urbanizando apenas. Sí. Y ya de entrada tú te das cuenta de que un salón de belleza ahí como que no es muy buena idea. Sí, sí. Luego nada más los espacios, ahorita que estás comentando, yo tengo el paso en Araucarias, ¿no? Ujú. Y pues ahí hay muchos negocios pequeños exitosos. Hubo un espacio donde pusieron un restaurante, otro restaurante, han puesto diferentes cosas, pero el problema de ahí es que no te puedes estacionar. Claro. Y pusieron restaurantes Bien, reconocidos, sí. O sea, que nosotros localmente sabemos que es un buen restaurante, pero no tienes dónde estacionarte. Y entonces cerraron y volvieron a abrir otro y volvieron a cerrar. Pero es el espacio que no hay donde estacionarse. Eso se ve en el estudio de mercado. Y fíjate, ahí necesariamente uno tendría que estar alerta de que algo pasa en ese sitio. O sea, Sí. al momento de que yo voy a contratar ese local para poner un negocio, Ajá. si ya hubieron 4 restaurantes que tronaron, me parece que queda como muy claro que no es la cocina del restaurante. Exactamente. Que es el otro factor, ¿no? O que sea, es el es lugar. un local que permite hacer negocio para la gente que pase a pie. Claro. Fíjate ¿No? que Ajá. justo siempre me ha llamado mucho la atención el fenómeno de la calle de Araucarias, que permítame comentarle aquí al público que no vive en Jalapa o que no conoce esta calle, aunque viva en la capital, es que es una calle, la entrada y salida de un fraccionamiento pues residencial que fue creciendo al grado de que se hizo populoso. Sí. Y entonces realmente circulan por ahí miles de vehículos diariamente. Es sí. un mundo de gente que pasa por la avenida Araucarias. Y me parece que todo este proceso de crecimiento de la avenida, de toda esta afluencia de vehículos y peatonal, ha jugado hasta como en contra de la propia... De la propia zona. De la propia zona. Sí. Porque sí, muchas casas, habitación se convirtieron en negocios, Sí. pero hoy finalmente no encuentras dónde estacionarte, es un caos vehicular tremendo. Yo, por lo pronto, jamás voy a comprar ahí. No. Precisamente Sí. porque... Es un problema es la Ajá. parte de la estacionada, ¿no? Y sin embargo, todo el tiempo están abriendo y cerrando negocios en esa zona, ¿no? Y precisamente por lo que comentas, por no hacer un estudio de mercado, digo, puede ser un estudio de mercado grande o pequeño, pero digo, si te vas a parar a la zona, si quieres poner un negocio y vas 3, 4 días seguidos, inmediatamente vas a identificar cuál es la problemática o la ventaja del lugar, ¿no? Claro. O la ventaja del lugar. ¿Qué le recomendarías a las personas que quieren vivir de su propio oficio? De su propio oficio. Pues de entrada, digo, inclusive hablábamos de el autoempleo. Hasta el autoempleo tiene que tener esta parte de planeación, ¿no? Ajá. Aunque estemos hablando de un autoempleo, tenemos que ver si podemos generar más ingresos autoempleándonos, pero tenemos que ser muy controlados con nuestras finanzas, ¿no? Porque entra, digo, en el caso de quien produce, te entra dinero. Y luego, ¿qué pasa con la gente que tiene oficios, no? Le entra dinero y se lo dedica a otro trabajo que tiene pendiente, ¿no? Entonces hay que... Ah, claro, como los carpinteros, ¿verdad? Sí. Que les das el adelanto, no lo utilizan para tu mueble, sino lo utilizan para uno otro. que ya le pagaron. Exacto. Y entonces siempre van ahí. Y ese es el problema del autoempleo, ¿no? Que sí tenemos que ser muy cuidadosos en lo que vamos a presupuestar que nos va a costar para dar un precio final a nuestro cliente. Y bueno, ahí entra también la parte aunque es micro, ¿no? Es micro la planeación y la organización. Y obviamente, pues también ver siempre dentro de todo este proceso la parte de los impuestos, porque a veces en un estudio, para aperturar un negocio, a veces lo que nos pega es los impuestos, ¿no? Claro, y que también se tienen, es una Sí. cosa importantísima. Sí. Ahora estamos como muy con el tema porque vienen todos los ajustes al pago de impuestos, ¿no? A final de año A siempre. final de año. De hecho, digo, hablando de esta parte, estamos hablando de la parte de inicios de negocios, pero también ahorita es la época en que los negocios que están en marcha, hacemos un precierre, vemos cómo está la empresa para ver qué vamos a planear para el año que entra, ¿no? Vamos a poder incrementar la empresa en el mismo negocio, en un negocio adicional, ¿no? Que podamos incursionar
de acuerdo a lo que tengamos al final del ejercicio, una vez que ya pagamos nuestros impuestos. Muy bien, pues ya se nos fue el tiempo. Siempre es muy interesante todo lo que nos vienes a platicar. Nos abre los ojos y ojalá que de verdad a todas aquellas personas que están pensando en establecer un negocio, pues que esta charla les lleve una luz sobre lo que tienen que hacer antes de embarcarse en una empresa, en un negocio. Y que finalmente si es que se deciden hacerlo y tienen la capacidad económica de poderla realizar, sea un éxito. Exacto, que tomen en cuenta todas estas medidas precautorias para que de planeación estratégica, aunque parezca sencilla, son bien importantes, porque eso nos va a llevar al éxito de un negocio, digo, si no somos afortunados por las estrellas y que tengamos un golpe de suerte, ¿no? Muy bien, yo te quiero agradecer mucho, Rosalinda, que hayas venido a platicarnos de esta política que deberíamos de tener de estrategia financiera para establecer un negocio. Que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, muy buen día. Buen día. Y bueno, pues a usted, como siempre, yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta charla con Rosalinda y que tome todos los tips necesarios y como siempre lo espero en la próxima.